El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Domingo 19 de abril. Usted está viendo Next Canal 21, el programa Entre Líneas, que hoy empiezo felicitando a la pujante comunidad de Natal de los Caballeros, quien está de aniversario. Como todos los domingos, José Luis Ríos, de KW Continente, conmigo. Me acompañan de manera virtual el doctor Guy de la Rosa desde los Estados Unidos y nuestro analista político Guillermo Ruiz. Le doy la bienvenida a todos. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos, también al doctor Guy de la Rosa y por supuesto también a Guillermo, que nos van a estar acompañando el día de hoy. Fernando, el tema educativo quizá ha sido el tema principal de la semana que acaba de culminar. ¿Por qué? Porque esta suspensión de clase dio mucho de qué hablar y puso en contexto cómo estamos en nivel educativo. No solamente nos estamos descubriendo que las escuelas particulares, las oficiales no están preparadas, sino también algunas escuelas particulares. Mañana se va a dar una conferencia de prensa virtual entre el Ministerio de Educación y también algunos miembros que pertenecen a la Asociación de Escuelas Particulares del país, quienes salieron a criticar y a rechazar no solamente ellos, también algunos padres de familia, la decisión que había tomado el Ministerio de Educación. Una decisión muy difícil que tuvo que tomar el Ministerio de Educación, esto ante el llamado de varios padres de familia. Y es aquí que hay que revisar, que ya no tenemos que tener, Fernando, Memo y doctor Guy, la educación como un tema político, sino un problema de Estado y tomarle en cuenta la real importancia que debe ser de hoy en adelante la educación para nuestro país. Bueno, no solamente la educación, sino que, Memo, esta crisis, uno, nos ha dejado exactamente en el nivel o la importancia que tiene la salud pública. Dos, ahora están saliendo todo eso que sabíamos y que habíamos olfateado que existía en la educación, y esta apertura de algunas escuelas y de manera virtual con el sector público totalmente paralizado, lo único que va a hacer es acrecentar esa brecha inmensa que existe en los dos sistemas educativos que parecen de dos países distintos. Guillermo Ruiz. Así mismo es, y espero que estén muy bien todos nuestros televidentes donde quiera que se encuentren a esta hora. Lo que sí les tengo que decir es que esto es una muerte anunciada. Mira, ya en el año 94, será 95, ya este tema comenzó a ser crisis. Cuando llega Mireya Moscoso al gobierno, aquí se comienzan a repartir computadoras, yo creo que lo recuerdas muy bien, a los colegios. Esas computadoras terminaron guardadas en su mayoría porque los profesores no tenían la capacitación para darlo y le daba pena ante los estudiantes no saber menos que ellos. Ahí se debió haber hecho un alto. No, eso se echó a un lado y se siguió. Entonces ahora lo que estamos es recogiendo los frutos de esos errores. Es una educación pública donde todavía se da informática, lo cual es un error garrafal, porque con la tecnología que hay actualmente, la tecnología es para que se utilice en español, en matemáticas, en inglés, en ciencias, y no para dar informática, que ya todo el mundo aquí en Panamá tiene un celular, maneja redes sociales, y ahí lo estamos viendo hoy por hoy. Ahora, esto es más grave todavía, Fernando y José Luis. Miren, Fernando, tú y yo somos de la misma generación, y tú debes ver que gente de nuestra generación, si buscas quiénes son CEOs de empresas, gerentes, quienes están en televisión, quienes han destacado en la sociedad, en su gran mayoría son personas que se graduaron en los pocos colegios particulares que habían en la época, Javier, San Agustín, esos colegios. En cambio, al grupo, a la gente que se graduó conmigo en colegios particulares,
le ha costado muchísimo más destacarse. ¿Por qué? Porque mi generación le tocó la reforma educativa, los problemas del Chá, los temas del Tratado del Canal y las protestas que generaron. Les tocó el Papa, la visita del Papa Juan Pablo II. Les tocó las elecciones del 84. Y para colmo, el tema de Noriega. A eso súmale que los primeros años de los últimos años, los años 80, las universidades estuvieron un montón de tiempo cerradas. Ese gap, ese espacio de conocimiento nunca se recupera, Fernando. Tienes que poner mucho de tu parte para poder que eso se pueda superar. Y me temo que esta puede ser una generación que le puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, se debió haber dejado que los colegios que estaban preparados siguieran, porque no puede ser que estemos igualando a la baja y no igualando al alza, que es como debió ser desde un principio. Ahora, sí les digo una cosa. El presidente de la República el jueves pasado, digamos que desmintió en parte a la ministra de Educación. Cuando eso sucede, uno tiene que poner su cargo a disposición, porque no es verdad que uno dice una cosa y el jefe dice otra. Claro. Entonces, yo creo que este tema de la educación hay que verlo con lupa, y lo mismo pasa con la salud, que no voy a ahondar mucho en eso, pero sí les tengo que decir algo. Ahora nos hemos dado cuenta de qué tan privatizada estaba la salud del país y que este tema de los dos sistemas no sirve para nada. Bueno, sobre el sistema de salud, yo creo que al punto, los países que mejor han resistido esta pandemia han sido ellos los que tienen una salud pública fuerte. Los países escandinavos, pues con las excepciones tal vez de Italia y España, pero los países con sistemas de salud pública han podido mantener el tipo durante esta pandemia. Guy de la Rosa, bienvenido a Panamá. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, gracias por la invitación. Guy, lo que está pasando, la tragedia que está pasando en Estados Unidos, no pone o tal vez no haga meditar que tal vez el señor Sanders tenía razón con la necesidad de que Estados Unidos tuviera una salud pública fuerte. Sí, es un tema que se está debatiendo y esto obviamente se ha debatido incluso antes de todo el asunto de la pandemia por COVID-19 y ha sido un tema que ha generado muchísimas polémicas en Estados Unidos. Obviamente la situación en Estados Unidos es un tanto distinta a lo que ocurre en otros países. Tenemos un porcentaje de la población que básicamente carecía en su época de la posibilidad de accesar a un sistema de seguridad privada. Y obviamente existen dos tipos de atención en Estados Unidos. Aquellas personas que tienen un seguro privado que puede cubrir gastos, obviamente siempre existe un copago, pero el acceso a las mejores instituciones de salud y a los mejores hospitales. Obviamente esto incluye también medidas preventivas, medidas terapéuticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe un grupo de personas mayoritario en Estados Unidos que obviamente por asuntos de recursos económicos no tienen ese acceso a las mejores instituciones de salud. Entonces, ocurre de una manera u otra lo que vemos en países como Latinoamérica, y realmente es la realidad de Estados Unidos. A pesar de todos los avances científicos y todos los avances tecnológicos que hoy en día existen, la mortalidad es distinta entre una persona que tiene acceso a un sistema de salud optimizado versus una persona que realmente no va a tener ese acceso. Entonces, es una realidad que estamos viendo en Estados Unidos. El problema con Sanders, si no quiero entrar mucho en el asunto político, es no solamente el esquema de tener una seguridad social, sino la manera como él quiere hacerlo. La manera como Sanders básicamente quiere hacer esto es utilizando un código de tax que realmente lo que haría es herir a la economía americana. Por ejemplo, ellos proponen, no solamente Bernie Sanders, sino también Alexandria Ocasio-Cortez y algunos otros, un impuesto que básicamente sobrepasa lo que hoy en día tenemos. Están pensando incluso en hacer impuestos del 70 al 80%. Wow. Entonces, aquí es donde viene el problema, porque obviamente esto ayudaría a sufragar los gastos que incurriríamos en tener una seguridad social que incluya a la vasta población de la población de Estados Unidos. Sin embargo, obviamente eso disminuiría enormemente el poder adquisitivo del americano promedio. Y recordemos que lo que realmente mueve la economía en Estados Unidos es el consumidor americano. Entonces, claro, es una realidad un poco difícil. Yo realmente soy de la opinión que existen muchas áreas que tenemos que mejorar dentro del sistema de salud norteamericano, pero la socialización de la medicina como tal, siguiendo un patrón europeo,
probablemente al estilo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez no sea necesariamente la solución. Lo cierto es que hay un grueso de la población que no tiene ese mismo acceso y esto es una realidad que hay que solucionar. Esta semana, como todas, está apareciendo data abundante. Uno, la FDA aprueba estos test con saliva para el coronavirus. Sigue el debate de la hidroxicloroquina y ahora también aparece algo de data sobre las vacunas contra la tuberculosis que están haciendo a las personas más resistentes al coronavirus. Sí, todas son excelentes preguntas, Fernando. Vamos con la primera, la data de hidroxicloroquina con o sin acitromicina. Este es un tema que va a ser debatido ampliamente, no solamente en las redes sociales, sino a nivel de lo que son los médicos y el grupo de investigación. Tenemos en esencia 5 estudios. 3 de estos estudios han sido realizados por el médico Didier Raoult, que está basado en Marsella, en Francia. Tenemos un estudio del grupo de la Universidad de París y de la Universidad de Henry Mondor, y tenemos un estudio adicional, el 5º estudio, que es por parte de los investigadores de China. Los 3 estudios del científico de Marsella, Didier Raoult, han producido resultados positivos, en el sentido de que los pacientes han podido negativizar la secreción respiratoria por medio de PCR mucho más tempranamente de lo que hubiésemos esperado. La gran mayor parte de estos pacientes, entre el 90 y el 95% de los pacientes, como él lo reporta, han demostrado mejorías también, han demostrado evolución positiva. Sin embargo, tenemos un estudio por parte del grupo de París y de la Universidad de Henry Mondor, donde ellos básicamente encontraron que no hubo diferencia entre el tratamiento con hidroxicloroquina y el brazo control. Pero la manera como ellos lo analizaron fue distinta. Ellos analizaron el porcentaje de pacientes que una vez iniciado el tratamiento requieren ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos o fallecen por efectos del COVID-19. Y lo que encontraron fue que 20.2% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tuvieron este outcome, es decir, tuvieron traslado a la unidad de cuidados intensivos o fallecieron, versus 22% de aquellos pacientes que fueron colocados en el grupo control. Y esta diferencia de 20.2 versus 22% no alcanzó significancia desde el punto de vista estadístico. Así que esta data está en contraposición de lo que observamos con respecto a la data del doctor Didier Raoult. El 5º estudio es importante porque es un estudio realizado por los chinos, básicamente es una población de 150 pacientes, y lo que ellos observaron es que no hubo diferencias en cuanto a la evolución de estos pacientes que recibieron ya sea hidroxicloroquina o que estuvieron en el brazo control. Sin embargo, yo quiero enfatizar las deficiencias que, en mi opinión, son deficiencias que realmente cuestionan los resultados del estudio. La primera de ellas, probablemente la más importante, es el hecho de que el 89% de los pacientes que entraron en el estudio ya habían recibido medicamentos que potencialmente tienen actividad contra el coronavirus. Entonces esto crea automáticamente un sesgo que no permite un análisis robusto de la data. El segundo problema que tienen es que solamente 2 pacientes recibieron acitromicina. Y hoy sabemos que la acitromicina, en combinación con la hidroxicloroquina, basado en la data del doctor Didier Raoult, demuestra la caída de la carga viral más rápida. Es decir, la adición de la acitromicina produce un efecto sinergístico sobre el uso de la hidroxicloroquina. Y el tercer punto es básicamente el momento en que estos pacientes fueron tratados. En los estudios del doctor Raoult, la introducción de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina ocurre en un promedio de aproximadamente 4 a 5 días luego de iniciados los síntomas. En el estudio de los chinos, la introducción del medicamento ocurrió en el día 16 o 17. Entonces, claramente, esto indica probablemente existe un periodo de ventana en donde tenemos la oportunidad de modificar la historia natural de la enfermedad, pero obviamente esto hay que estudiarlo. La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud tiene un estudio que ya está enrolando pacientes, que incluye básicamente miles de pacientes en múltiples latitudes y países, y que va a contestarnos la pregunta de una manera categórica. ¿Funciona o no la hidroxicloroquina con acitromicina? ¿Funciona o no el lopinavir, ritonavir y el interferón? Si me puedes recordar la segunda pregunta. Además, el caso de las personas que han sido
vacunadas con la tuberculosis se convierten en más resistentes al coronavirus? Claro, el asunto de la BCG ha sido también un tema ampliamente debatido y yo insto a la población y a aquellos médicos que tienen interés que busquen la información porque realmente es interesante. El primer estudio fue una observación por parte de los investigadores de la Universidad de Texas, en donde ellos hicieron un análisis y pudieron observar que aquellos países que tienen implementación de la BCG para la población general como parte de su esquema de vacunación universal tenían una menor incidencia de casos de COVID-19 y menor número de muertes comparativamente con aquellos países en donde no se ha utilizado BCG. Entonces, países en donde no se ha utilizado BCG, Sí. Estados Unidos, Canadá, Italia, también tenemos Líbano incluido en esta lista. Y estos son países que de una manera u otra han tenido problemas con COVID-19. Sin embargo, si observamos los países que han utilizado básicamente la BCG como parte de su programa de inmunización, estos países incluyen Latinoamérica con ciertas excepciones como por ejemplo Ecuador, incluye también un gran porcentaje de los países asiáticos. En este caso se observó básicamente una menor incidencia y un menor número de muertes secundarias a COVID-19. Sin embargo, esta data ha sido ampliamente criticada. Y yo me incluyo dentro del grupo de científicos y médicos que cuestionan los resultados iniciales. ¿Por qué? Porque esto no toma en cuenta la avidez con la que los países han tratado de testear a su población general en cuanto a la presencia de COVID-19. En pocas palabras, aquellos países, por ejemplo, como Italia, Italia la mortalidad oscila alrededor del 8 al 9%. Sin embargo, sabemos que Italia cambió su approach, cambió la manera en que ellos estaban haciendo un testing y se enfocaron en el manejo intrahospitalario. Por lo tanto, existe un gran porcentaje de personas que básicamente fueron expuestas al coronavirus, adquirieron la infección y desarrollaron enfermedad leve o están asintomáticos y no fueron captados por el sistema. Entonces esto obviamente afecta la tasa de mortalidad y si esto afecta la tasa de mortalidad, esto afectaría de una manera u otra el análisis que hicieron con respecto a la introducción de la BCG. Un último punto con respecto a esto. La BCG, esto no es realmente algo nuevo, se ha postulado anteriormente que la BCG tiene un papel inmunorregulador y no solamente puede prevenir obviamente la adquisición de tuberculosis, sino que potencialmente puede afectar básicamente cómo se comporta el organismo con respecto a exposición a otros patógenos, en este caso patógenos virales. Claro. Sin embargo, esa data no es sólida y yo quiero hacer énfasis en esto. Esta data no es sólida, yo pienso que el análisis fue un poquito prematuro. De hecho, cuando ellos ajustaron, los mismos investigadores ajustaron el análisis para el número de pruebas por cada millón de habitantes, la señal de la BCG desapareció. Entonces, yo pienso que en este caso tenemos que tener un poquito de cautela científica y creo que los resultados iniciales fueron un poquito prematuros. Se habla mucho de buscar la vacuna, que es importante, y se está realizando otras investigaciones. Sin embargo, todavía no se menciona o no se deja muy claro estas personas que ya padecieron el COVID y se han recuperado, si vuelven o podrían volverse a contagiar y quiénes podrían ser también inmunes a este virus. Sí, es otra excelente pregunta y yo quisiera ahondar un poquitito en esto porque es un tema que vamos a estar hablando creo que en los siguientes días y semanas. La situación que tenemos con el COVID y el coronavirus es que es un virus de reciente identificación y estamos aprendiendo muchísimo con respecto a la inmunidad, cómo se comporta el organismo cuando básicamente es expuesto a este virus. Lo que sabemos es que la inmunidad es posible que no sea una inmunidad persistente, es decir, que sea una inmunidad parcial en el tiempo. Y eso lo sabemos por varias experiencias. Primero, por la experiencia de los coronavirus que producen el resfriado común. Sabemos por estudios en los coronavirus que producen resfriado común, que son 4 de hecho, que la inmunidad se pierde al cabo de un año. Por eso es que una persona puede reinfectarse con los coronavirus que producen resfriado común en múltiples ocasiones a lo largo de la vida. La inmunidad no es persistente a lo largo del tiempo. ¿Por qué sabemos también que la inmunidad en este virus, el coronavirus, puede ser no persistente? Por la experiencia del MERS y del SARS. Recordemos que en el 2002 tuvimos un brote de SARS, que fue el primer coronavirus que saltó especies. Esto ocurrió en la provincia de Guangdong, en China,
Y lo que sabemos es que en estos pacientes que adquirieron este SARS original, la inmunidad no se prolongó por más de un año. Se perdió al pasar un año del tiempo. Entonces, este virus tiene una similitud muy importante con el coronavirus actual. Entonces, por la experiencia de los coronavirus que producen resfriado y por la experiencia que tenemos con el SARS original, pensamos que existe la posibilidad que la inmunidad no sea persistente. Es decir, que aquellas personas que adquirieron COVID-19 es posible que pierdan la inmunidad al cabo de un año. Y es algo que hay que hablarlo de una manera muy clara, porque no queremos sentar precedentes y elevar expectativas en la población en este aspecto. Otro punto importante, los pacientes que básicamente han sido dados de alta, que tienen PCRs negativos y que posteriormente se reinfectan, entre comillas. Esto ya ha sido reportado. Los reportes iniciales fueron en Japón y creo que en China. Recientemente, esta semana, vimos una publicación de 172 pacientes, de los cuales el 14% fueron reinfectados, entre comillas. Y este es un punto importante, porque estos pacientes que se reinfectaron cumplieron todas las características que uno como médico hubiese dicho, este es un paciente que claramente está curado. Número 1, afebriles por al menos 3 días. Número 2, tenían resolución del cuadro respiratorio, es decir, ausencia de tos y ausencia de expectoración. Número 3, los marcadores inflamatorios. Recordemos que el COVID-19 es una enfermedad que tiene un fuerte componente inflamatorio sistémico. Los marcadores inflamatorios en sangre habían sido normalizados. Número 4, la radiografía de tórax había demostrado mejorías. Y número 5, estos pacientes tenían 2 PCRs separados por 24 horas, ambos negativos. Son 5 parámetros importantes y en estos pacientes esos 5 parámetros fueron demostrados. Interesantemente, 14% volvieron a presentar el virus. Se les detectó por medio de un PCR. Y esto puede ser explicado de varias maneras. Número 1, que la inmunidad realmente no es completa y existe la posibilidad de reinfección, primera posibilidad. La segunda posibilidad es que los PCR que se realizaron cuando el paciente estaba en la fase de convalecencia fueron falsos negativos. Y esto puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Número 1, por el tipo de test que se realiza. Sabemos que el PCR es obviamente una tecnología muy sensitiva, muy sensible. Sin embargo, recordemos que cuando hacemos una muestra de secreción nasal, es posible que en la fase de convalecencia del paciente este PCR sea negativo. Sin embargo, si tomamos muestra de esputo, muestra de vías respiratorias bajas, es posible que detectemos el PCR. Entonces, existe una serie de posibilidades. La otra es recrudescencia, la cual es ciertamente una posibilidad. Así que esto hay que dilucidarlo y hay que estudiarlo a conciencia, pero sí existe la posibilidad de reinfección. Yo pienso que debemos ser claros al respecto y debemos investigar esto más, con mucha más profundidad para tratar de determinar realmente cuál es la respuesta inmunológica en los casos de COVID-19. Último punto. Se ha demostrado recientemente que los pacientes básicamente tienen diferentes grados de respuesta inmunológica. Cuando nuestro organismo se expone a un virus, nuestro sistema inmune responde de múltiples maneras. Tenemos lo que se llama la inmunidad celular y tenemos lo que es la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es a base de anticuerpos. Estos anticuerpos son creados por las células B y estos anticuerpos atacan el patógeno, en este caso el virus. Sin embargo, no todos los anticuerpos son creados de la misma manera. Existen anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Y lo que no sabemos hoy en día es cómo se presentan los pacientes, los que tienen enfermedad sintomática versus los que tienen enfermedad severa y el espectro de por medio, si todos los pacientes desarrollan el mismo tipo de respuesta inmune. Okay. Si existe un nivel en donde la protección se pierde versus con protección conferida. Entonces, son muchas preguntas las que tenemos y debemos recordar que esto va a evolucionar, debemos estar atentos a la data y estoy seguro que vamos a aprender mucho más en las siguientes semanas. Okay. Cuando vuelva, quiero hablar de la vacuna de la influenza. ¿Vale la pena, pues, en medio de esta pandemia, llevar a cabo estas vacunas? Puede haber una combinación fatal entre estas dos enfermedades. Guillermo, informe de Moody's que, pues, ratifica el grado de inversión a la economía panameña, pone muy buenas perspectivas a ella, a pesar
de este informe fatalista de la jefa económica de la doctora Polinat, que habla sobre el gran encierro, le llaman, la peor crisis económica desde la Gran Depresión. ¿Qué nos espera la próxima semana? Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 19 de abril. Ustedes nos están viendo por Next, Canal 21, y escuchándonos por KW Continente. Guy, vacuna de la influenza. ¿Vale la pena la vacunación masiva en tiempos de coronavirus? ¿Puede, no sé, pues estas enfermedades convertirse en complementarias y es mejor pues resistir a una y bueno, estar expuestos a la otra? ¿Qué se recomienda? Otra excelente pregunta, Fernando, y realmente una muy importante que nos contestar de una manera clara para que la población entienda la importancia de la vacunación. La influenza produce miles de muertes anualmente. Hoy en día el enfoque obviamente es con el COVID-19. Sin embargo, tenemos que tener presente que la influenza como tal produce miles de muertes alrededor del mundo. Y lo que tenemos a nuestra mano para poder atacar esto es vacunas y medicamentos. Hoy tenemos oseltamivir, que puede ser utilizado en el tratamiento de la influenza, pero muy importante, tenemos vacunas que son efectivas, no al 100%, pero son efectivas. Yo pienso que es importante vacunación de la influenza. Yo estoy convencido que incluso en un periodo de pandemia actual se hace importante vacunar a la población. Ojo, porque esto debe ser hecho de una manera muy organizada. Lo que hemos comentado anteriormente, no podemos permitir aglomeraciones masivas de personas yendo a centros de salud o clínicas para colocarse la vacuna de la influenza. Esto es lo que casualmente debemos evitar. Una vez que vayamos eliminando estas restricciones, debemos recordar que el lavado de las manos, el distanciamiento social y el uso de las máscaras van a ser muy importantes para poder nuevamente reiniciar nuestras actividades cotidianas. Por lo cual, en este caso, yo soy un fiel creyente de que la vacuna de la influenza tiene que ser colocada nuevamente bajo un margen de orden, bajo un margen de organización, bajo un margen estratégico, para evitar todo este tipo de situaciones que hemos comentado, como son las aglomeraciones. Punto muy importante aquí, Fernando, y esta es data que acaba de ser publicada en el día de ayer, casualmente. Yo sé que muchas personas de esta audiencia siempre quieren buscar la información científica. Este artículo fue publicado en la revista JAMA, el Journal of the American Medical Association, casualmente en el día de ayer. Y es básicamente un estudio por parte de los investigadores de la Universidad de Stanford, en California, en donde ellos tomaron una muestra de 1.200 pacientes. De estos 1.200 pacientes, ellos básicamente evaluaron la presencia tanto del coronavirus como de otros patógenos respiratorios. Y lo que encontraron interesantemente es que básicamente el 20% de las muestras que tenían básicamente positividad por el coronavirus tenían otro patógeno. Entonces, de las 1.200, 116 fueron positivas por coronavirus, y de estas 116 positivas por coronavirus, 20% fueron positivas también por otro patógeno respiratorio. Interesantemente, los otros patógenos respiratorios fueron metaneumovirus, virus respiratorio sincicial, parainfluenza e influenza. Entonces, es un punto importante porque esto nos indica a nosotros que la influenza como tal puede presentarse en pacientes que tienen COVID-19, pudiesen agravar el cuadro clínico, en cuyo caso se hace importante implementar la vacunación contra influenza, nuevamente de una manera organizada, estructurada y estratégicamente. Guy, José. Sí, doctor, ya que estamos hablando de la influenza también, muchas personas dicen, los síntomas son muy parecidos al COVID. ¿Cómo debo manejarme yo en la casa si luego de colocarme esta vacuna contra la influenza, cómo manejar y conocer o diferenciar si tengo el COVID o tengo una gripe común? Sí, claro, es otra importantísima pregunta. La diferenciación clínica nunca va a ser al 100%. Lo que sí sabemos es que la presentación clínica en adultos, en cuanto a la influenza, es una presentación súbita. Generalmente los pacientes hacen una fiebre alta,
asociada a un decaimiento generalizado, dolores musculares, pero generalmente la presentación tiende a ser abrupta en cuanto a influenza, ya sea influenza A o influenza B. Sin embargo, yo soy un fiel creyente que no podemos basarnos netamente en la clínica, no podemos basarnos netamente en la presentación clínica para poder dilucidar si un caso es COVID versus un caso de influenza. Se hace importante la detección del diagnóstico en este caso, que hoy en día obviamente puede ser hecho en todas partes. Entonces, el punto aquí que debemos enfatizar es no estar basados netamente en la presentación clínica para poder establecer un diagnóstico. El diagnóstico debe ser hecho. Hoy en día para influenza tenemos pruebas rápidas, las cuales tienen una alta sensibilidad y especificidad. Simplemente se trata de tomar la secreción respiratoria y colocar esto dentro de un cassette, lo cual nos da un diagnóstico en cuestión de minutos. En cuanto al coronavirus, obviamente esto es algo que se está haciendo en todas partes del mundo y obviamente Panamá en ese aspecto va bien con los PCRs. Sin embargo, un punto que quería ahondar es estas modalidades diagnósticas tienen que ser expandidas. Yo soy un fiel creyente también de que no podemos estar solamente basándonos en el PCR, porque el PCR obviamente tiene limitaciones en cuanto al número de pruebas que se pueden hacer. Hoy en día tenemos aprobación de pruebas rápidas, como había comentado Fernando al principio. Creo que era una de las preguntas que me habías hecho, Fernando, la aprobación de la prueba de saliva. Hoy en día la saliva puede ser utilizada por medio de tecnología PCR para identificación del coronavirus. Entonces, el ejemplo que les puedo dar es, hoy en día tenemos pruebas de sangre para detección de anticuerpos y se utilizan también pequeños cassettes con una muestra de sangre, tal cual como si hacen los diabéticos cuando se hacen un pequeño finger prick, es decir, se hacen una pequeña punción dentro del dígito, se extrae una gotita de sangre, se coloca en el cassette y el diabético sabe cuánto tiene de glucosa o de azúcar en la sangre. Exactamente el mismo proceso, pero en esta ocasión se hace en un pequeño cassette, el cual nos dice si el paciente tiene o no anticuerpos contra el coronavirus. Tenemos la prueba de saliva recientemente aprobada y los investigadores de la Universidad de Rutgers ya básicamente están utilizando esta prueba en el campo. De hecho, en el county, en el condado de Middlesex, en New Jersey, está siendo utilizada hoy en día activamente y ellos están seguros que van a poder expandir esta prueba desde el punto de vista comercial. Tercer punto, tenemos los PCRs convencionales que son automáticos. Sin embargo, hoy en día tenemos PCRs que son básicamente el tamaño de una computadora. Y la compañía hoy en día es Abbott. Esto se llama ID Now. El dispositivo puede dar un diagnóstico en cuestión de minutos, entre 5 y 15 minutos, y esto podría ayudar a expandir la capacidad diagnóstica. Entonces, eso es muy importante porque siempre hablamos del aplanamiento de la curva, el cual realmente se va a lograr siempre y cuando hagamos dos cosas. Número uno, expansión, masificación de nuestra capacidad diagnóstica para coronavirus. Y número dos, tener un programa implementado para poder obviamente identificar los casos, aislar los casos y hacer básicamente lo que es el rastreo de los posibles contactos. Siempre y cuando tengamos estos dos elementos, lo cual obviamente requiere inversión, requiere personal, requiere entrenamiento, vamos a estar en la capacidad de aplanar. Que te tengo un poco abandonado. Tú haces un programa sobre banca y finanzas. Momento en el que pues, el Fondo Monetario Internacional da una visión realmente pesimista de lo que está pasando. Una caída del 3% del Producto Mundial, que es básicamente como si desapareciéramos la economía alemana y japonesa de la ecuación. Lo importante es que nuestro país es el que mejor librado sale, un decrecimiento este año del 2%, pero un aumento, un aumento del crecimiento económico del 5.2% para el 2021. Realmente, pues, podemos salir de esta tan fácilmente. Mira, Fernando, el año 2009 el gobierno de Panamá logró controlar un poco este tema de la expansión o el crecimiento de la deuda externa, pasándolo de algo así como 10.300 millones de balboas a 13.000 y sencillo. De ahí en adelante se dieron una serie de inversiones, algunas visibles, sobre todo en los primeros 5 años, sobre todo de proyectos llave en mano. Luego, en los siguientes 5 años, se dio una forma extraña de manejar la economía que nos llevó a triplicar todos estos préstamos y tener una deuda externa
casi de 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional aún así ve a Panamá pues con buenos ojos? Porque, como tú mismo lo decías en este programa, yo recuerdo una nota donde a final de año pues decía que el Centro Bancario Internacional contaba con 16.500 millones de balboas de liquidez. Este es nuestro Centro Bancario Internacional. Nuestros bancos hoy, al día que estamos hablando, este domingo, son unos bancos robustos. Los bancos panameños son unos bancos con buena calificación internacional. Entonces el Centro Bancario Internacional no corre peligro. De hecho, está en mejor posición que con la crisis del año 2008. Pero eso es una isla en un mar de tiburones donde hay lugares donde las cosas han sido muy difíciles. Ahora, por supuesto, el tema de Panama Papers hasta el día de hoy nos persigue, y lo que pudo haber sido una gran expansión fue una expansión, digamos, contenida. Y muchos de los banqueros panameños han sido muy conservadores desde aquello de los Panama Papers. Y se esperaba que con el nuevo gobierno y con toda este trabajo que se había hecho para conversar con los principales financieros, sobre todo en Nueva York, pues se volviera a creer en el Centro Bancario Internacional, ya que, como ustedes saben, los principales cuentavientes del Centro Bancario Internacional están en Sudamérica, en el Caribe y, por supuesto, que en Centroamérica y Panamá. Hay muy poco cuentaviente y cliente del Centro Bancario Internacional en Estados Unidos o en Europa. Dicho esto, Panamá cuenta con una característica muy rara en la región, y es que tiene varias patas de su Producto Interno Bruto. Patas que en alguna forma no son bien utilizadas. De hecho, ya hemos hablado de que la totalidad del cheque del Canal de Panamá cabe exactamente en el cheque que se gasta en subsidios. Si ese cheque se utilizara en investigación y desarrollo, acabamos de escuchar largamente al doctor Gay de la Rosa. Si él estuviera aquí en Panamá, en un centro de atención médica universitario, que tuviera un esquema público-privado, donde tuviera los mejores recursos del mundo, o por ejemplo el Instituto Gorgas estuviera, en vez de estos años que le han dado en los últimos 16 años el mismo presupuesto que en 2 años se le ha dado a la Asamblea Nacional, esas investigaciones estuvieran muy avanzadas aquí en Panamá. Lamentablemente a Panamá esto lo agarra de una mala posición. Pero retomando el tema del Fondo Monetario Internacional, para Panamá es más fácil tomar el golpe de esto que a cualquier otro país centroamericano por esto, porque tenemos una buena parte del Producto Interno Bruto en el tema minero, una buena parte del Producto Interno Bruto en el tema del Canal de Panamá, que van a continuar. Sí va a haber una disminución, por supuesto, en casi todo, pero dentro de este mar donde todo el mundo está pasándola mal, pues de alguna forma Panamá tiene mejores condiciones para seguir adelante. ¿Cuál es nuestra debilidad? La corrupción y un sistema educativo del que ya hablamos que es un gran problema. Ahora, el Fondo Monetario Internacional tampoco se caracteriza por tener una bola de cristal donde todas las pega. Y hay que recordar que en muchas ocasiones sus burócratas no hablan con las personas necesariamente correctas. Así que yo tomaría también esto del Fondo Monetario Internacional con pinzas. Muy simpática y muy inteligente la jefa de finanzas del Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que a ella le faltan todavía muchos elementos, Fernando, y nada más escuchando al doctor de la Rosa te das cuenta de que todavía hay mucho por saber para poder tener un diagnóstico claro de lo que viene. De lo que viene, porque coincidentalmente viene esa clasificación de Moody's, donde no solamente mantiene el grado de inversión de Panamá, sino que habla de que una de sus fortalezas va a ser un buen sistema institucional y un gobierno corporativo funcionando. Que tú y yo sabemos que eso está en paños tibios. Bueno, quizás hay que ver el panorama relativo al resto de América Latina. ¿No te acuerdas que nosotros nos están comparando manzana con manzana? Eso también hay que tener en cuenta. Si tú haces, me imagino que el comparativo es tan amplio que nos comparan con países de la región. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de estos informes del Fondo Monetario Internacional es que no son pesimistas. Normalmente tú esperas que estas calificadoras hagan evaluaciones pesimistas para poder hacer las correcciones a tiempo. Y el Fondo Monetario Internacional se ha montado en la onda de la Cruz Roja y de la OMS, o más que todo de la OMS, de ser optimista. Y yo creo que, primero que en mi concepto, es un informe apresurado. Y segundo, creo que todavía
falta mucho por recorrer y los países tienen que demostrar mucho todavía cómo van a terminar este tipo de situaciones, porque todavía en Estados Unidos no sabemos qué está pasando, están muriendo todavía 600 personas al día. En España y en Italia se ha ampliado el abanico, pero todavía de personas que pueden salir de la cuarentena, pero todavía están muriendo más de 400 personas. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, yo, Guy, quiero saber cómo la comunidad científica norteamericana, esta desconexión con la OMS. ¿Son complementarios los trabajos del CDC y de la OMS? Pues eso afectará a los científicos del mundo en enfermedades, obviamente, del tercer mundo, y valga la redundancia, que es la que la OMS ataca una vez pasada esta pandemia. Quiero irte a hablar sobre eso. ¿Cuál es lo que vamos a tener la próxima semana? José Luis Ríos nos los va a presentar. Y Guillermo, lo que se ha demostrado esta crisis es que los partidos políticos están totalmente desarticulados de la realidad nacional. No tienen soluciones al agro, no tienen soluciones a la educación, no tienen soluciones a la salud. ¿En qué se ha dilapidado pues esa ingente cantidad de millones de dólares del subsidio electoral? Al cambio, volvemos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Usted está viendo Next, Canal 21, y escuchando KW Continente. José. Sí, Fernando, porque también quería tocar el tema que sí, hablan de positivismo, que Panamá podría salir bien librada en materia económica, pero Guillermo, preocupa el desempleo. Con esta suspensión de clases, casi alrededor de 14.000 docentes quedarán sin empleo, no estarán cobrando. No eso, José, sino que 48.000 panameños ya estaban sin trabajo al 15 de abril, que hablé con la ministra. El 7%, Fer, teníamos el 7% de desempleo. Puede llegar al 20%. Puede llegar a un 20%, imagínense. En estudios anteriores decían que un 14%, ahora vamos a aumentar. Y esto también preocupa. ¿Cómo afectaría esto también a la economía, Guillermo? Lo que pasa es que, a ver, hagamos la cosa como es. La Contraloría todavía no ha podido hacer un estudio nuevo porque no han tenido tiempo. El Contralor apenas tomó posesión hace unos cuantos meses y ahora le cayó una pandemia. Pero cuando haga el trabajo, y lo puede hacer, te vas a dar cuenta del enorme salto que hay entre el número que entregó el gobierno anterior, que era un número muy manipulado, muy maquillado. Y se los explico. Dentro de las filas del empleo que se registran, ponen a cualquier persona que venda chicha como una persona que tiene un empleo. Y eso no es cierto. Porque una persona que tiene un empleo remunerado tiene que cubrir la canasta básica familiar. ¿Y cómo lo sabes? Si trabajas del día a día. Mira, la economía panameña se basa en el fiado del chino, así como lo acabo de decir, y en el día a día. Tú nada más tienes que ir a una estación del metro, y te vas a dar cuenta que la fila más larga no es para entrar al metro, sino para pagar el dólar en la tarjeta. Porque la mayor parte de los panameños que usan el metro no saben si van a tener ese balboa cuando vayan a regresar al metro o cuando vayan a la casa. Entonces, ese tipo de economía, te das cuenta que se sostiene con nada. Entonces, aquí hay un 40 y tanto por ciento de los panameños que viven del día a día. Entonces, más que preocuparme del desempleo, a mí lo que me preocupa es la calidad de vida del panameño. Porque ponte que podamos conseguirle empleo a todos, pero de nada sirve tener una gran cantidad de panameños empleados si no pueden subsistir con un salario que puedan cubrir sus necesidades de vivienda digna, por lo menos de alimentación y de poder ahorrar, que esa es otra cosa que Panamá no tiene y ahora está siendo urgente que se subraye. Panamá es el tercer país de Centroamérica más bancarizado y es una vergüenza que el país con el centro bancario internacional más importante de la región, esté detrás de Costa Rica y Guatemala en cuanto a cuentas de ahorros. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no puede ahorrar, no es que no quiera ahorrar, no puede ahorrar. Si cada panameño tuviera una cuenta de ahorro, pudieras entregarles el bono perfectamente bien, pero no lo puedes hacer. Entonces ahí te das cuenta que más allá del desempleo, lo que nosotros necesitamos es una política de país, de Estado, que le entregue calidad de vida al panameño, que pueda, con todo ese montón de cosas que nosotros tenemos, cerrar esa brecha entre el país Nueva York y el país Puerto Príncipe. Guy,
Salida de los Estados Unidos de la OMS. ¿Esto cómo se ha tomado entre la comunidad científica norteamericana y cómo afectará la propia operación de la Organización Mundial de la Salud la salida de Estados Unidos? Este es un tema que está siendo debatido ampliamente en Estados Unidos. Obviamente, como siempre, vas a tener las dos facciones, los dos puntos de posición, los dos puntos de contraposición. Lo que sabemos es que Estados Unidos es el donante más importante de la Organización Mundial de la Salud. Así que el simple hecho de que Trump haya puesto una congelación en cuanto a los fondos que normalmente Estados Unidos destina para la OMS es un golpe duro desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de lo que representa para el mundo la percepción de la Organización Mundial de la Salud. Y explico esto con más detalle. El punto básicamente que se debate es si China ha tenido transparencia con respecto a todo lo que ha ocurrido desde diciembre del 2019. Y la preocupación que existe en Estados Unidos, y esto es independientemente de qué corriente política existe en Estados Unidos, liberales, conservadores o los que son centristas, hoy en día todas las cadenas, ABC, NBC, CBS, CNN y Fox News, están sacando información de que existe la posibilidad de que el virus básicamente se escapó de un laboratorio nivel 4 de Wuhan. Entonces, lo que parecía ser una teoría de conspiración hace 2 semanas, hoy en día básicamente se ha tornado en un punto de discusión importante. Sucede también que en enero 14 de este año, enero 14 del 2020, la Organización Mundial de la Salud básicamente repitió lo que el gobierno de China había dicho, que la transmisión del COVID-19 no era de persona a persona. Y esto realmente tiene un impacto muy significativo, porque esto básicamente afecta la manera en que los países y los gobiernos reaccionan a una potencial epidemia. Si no existe transmisión de persona a persona, realmente no debemos tener preocupación. Entonces, lo que sucedió en Estados Unidos es que el presidente Trump decidió básicamente congelar el apoyo económico debido a la falta de transparencia de la Organización Mundial de la Salud en este aspecto. Obviamente este es un tema que se ha debatido, el presidente ha sido atacado obviamente porque el tema siempre va a ser politizado en Estados Unidos por parte de la bancada del Partido Demócrata. Sin embargo, sabemos que en el día de ayer miembros del Partido Republicano, que son básicamente parte del Senado de Estados Unidos, han elevado una petición para la investigación de la OMS. Así que realmente no sabemos cómo va a evolucionar esto, realmente no sabemos cuál va a ser el producto final. Lo que sí sabemos es que las repercusiones van a ser importantes. Estados Unidos, número uno, es el que más provee desde el punto de vista económico, financiero, a la Organización Mundial de la Salud, y esto definitivamente va a tener un impacto, pero yo pienso que lo importante aquí es tratar de dilucidar qué es lo que realmente ocurrió. Sabemos que el gobierno de China ha eliminado la investigación que esté enfocada en el origen del virus, y esto es información que está en el dominio público. Entonces preocupa un poquitito por qué se rehusan a investigar acerca de este tema que es importantísimo. Probablemente viene del murciélago, como se ha discutido, pero probablemente no, y realmente este es un punto que debemos discutir. La Organización Mundial de la Salud debería tomar una situación de liderazgo en este aspecto, y realmente preocupa un poco el hecho de que han estado relativamente muy silenciosos con este tema, razón por la cual obviamente esto genera sospechas. ¿Qué nos espera esta semana? Esta semana, Fernando, conocer mañana qué decisión va a tomar el Ministerio de Educación en cuanto a estas escuelas particulares que podrán continuar con sus planes de clases virtuales en las casas. Ellos se han mantenido en reuniones durante el fin de semana. ¿Cómo avanza también las estrategias realizadas por el Ministerio de Salud para evitar más el contagio del coronavirus? ¿Cómo van a aumentar, se disminuye? Porque recordemos que en nuestro país están aumentando y disminuyendo los casos dependiendo de las cantidades de pruebas también. ¿Habrá nuevas medidas implementadas por el gobierno o ya tienen estrategias para el día D, como lo ha denominado el propio presidente? ¿Podrán abrir algunos comercios en los próximos meses? ¿Cuáles son esas estrategias? Quizás se estarán manejando durante esta semana, Fernando. Así es. Al doctor Guy de la Rosa, al ingeniero Guillermo Ruiz, le agradezco su participación, José Luis Ríos y Fernando Correa, les agradecemos habernos acompañado esta mañana de domingo. Reitero mis felicitaciones al pueblo de Natá de los Caballeros en su aniversario, y esta semana viene el Día de la Tierra, para que pues también meditemos un poco
sobre qué estamos haciendo con nuestra gran casa. Esto fue Entre Líneas. Nosotros nos vemos mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana, en la emisión noticiosa de MEX. Gracias a todos por su audiencia.